próximo martes, es decir, pasado mañana, dos jóvenes vizcaínos se las verán con todo un tribunal militar en La Coruña. Su delito: presentarse a filas y marcharse pues prácticamente 5 minutos después. Eso es deserción, y por ello a Alberto Estefanía y José Ignacio Rollo les pueden caer 2 años y 4 meses de cárcel. Pero no parece que Alberto, que está con nosotros, esté mayormente preocupado, porque él sabe que ha actuado de acuerdo con su conciencia. Alberto Estefanía, buenos días. Buenos días. Así que en capilla, ¿no? Pasado mañana os vais a ver como en las películas, en Consejo de Guerra. Así es. El martes en A Coruña, un compañero y yo nos van a juzgar por desertar y nos enfrentamos a una pena de 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses que se dice pronto, además de prisión militar, con todo lo que ello implica. Yo creo que al margen de las convicciones que las tenéis, y por eso lo hacéis, pues sí que debe impresionar, ¿no?, la perspectiva de poder tirarse 2 años y 4 meses en una cárcel militar. Bueno, la verdad es que puede impresionar, pero a nosotros hay otras cosas que nos impresionan más, como es el que cada año sigue aumentando el gasto militar, que este año estamos cerca de los 3 billones con B de pesetas, y datos como que con lo que se gasta en gasto militar en 11 días al año se podrían solucionar todos los problemas de desnutrición y de enfermedades de los niños que mueren cada día al año, ¿no? Entonces, a pesar de el posible miedo que tiene siempre la cárcel por ese poder simbólico que le da el propio Estado, pues yo creo que las personas que estamos dispuestas a asumir este compromiso social, pues estamos más impresionados por este otro tipo de datos, ¿no? Y es lo que os lleva, pues en primer lugar, ante un tribunal militar, con todo lo que eso también puede impresionar, y en segundo lugar, y si no lo remedia nadie, a la cárcel. No es el vuestro caso único, 17 juicios desde noviembre, ¿no? Exactamente, 17 juicios de gente que ha desertado también del ejército o que ha hecho acciones no violentas de protesta en recintos militares, ¿no? Entonces parece ser, es un poquito nuestra interpretación, que dado el fracaso de la profesionalización, no, el evidente fracaso, dado que este último año solo ha habido 1,2 solicitantes por plaza, pues parece que el ejército, la única respuesta que tiene ante nuestra petición de abolir el ejército y de reducir el gasto militar es reprimirnos y meternos en la cárcel, ¿no? Cuando nosotros tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando en esta línea, desobedeciendo al ejército hasta conseguir un mundo en paz, un mundo donde no haya guerras, un mundo donde los ejércitos no tengan cabida. Se ha dado un paso más hacia adelante, ¿no? Hasta ahora estábamos acostumbrados a oír hablar de la insumisión sin más, y el paso nuevo es el de la deserción en los cuarteles. ¿Qué pasa? Que no servía como forma de protesta, digamos. Sí, de alguna manera, desde que comienza la insumisión, en la medida que esta herramienta se ha ido haciendo eficaz, pues el Estado ha tratado de reducir la repercusión que tenían nuestras acciones y también de hacer pequeño todo el apoyo social que teníamos, ¿no? Entonces nosotros también hemos ido dando pasos, y un poquito con la intención de llevar el debate, el conflicto al propio seno militar, optamos por pasar de la clásica, entre comillas, insumisión a la insumisión a los cuarteles, dado que de esta manera los juicios son militares, la prisión es militar, etcétera, y de alguna manera sí estamos llevando el debate de nuevo al seno de lo militar, que es un poco el problema que nosotros vemos en toda esta historia y con lo que de alguna manera queremos y pretendemos acabar. Y de alguna manera conseguís también reaparecer en los medios, porque yo no sé si por la fuerza de la costumbre, pues al final nos habíamos acostumbrado a la insumisión, bueno, la fuerza de la costumbre, y ponle un poquito más de otro tipo de artimañas. Parece como que nos habíamos olvidado de los insumisos, ¿no? Como si hubierais sido en un momento una moda y ahora pues volváis de alguna manera a recuperar protagonismo. Sí, de alguna manera los consejos de guerra pues suenan y nos traen de nuevo a la palestra mediática, ¿no? Pero de alguna forma nosotros tenemos la impresión de que el apoyo social no se ha reducido en ningún momento, ¿no? De hecho, bueno, pues desde que comienza hace 3 años la campaña de insumisión en los cuarteles hemos ido recogiendo apoyos, y bueno, tenemos cientos de apoyos, no exagero en absoluto, cientos de apoyos de colectivos y de gente famosa, y miles de apoyos de personas concretas que han puesto su firma en un manifiesto en el cual dicen que quieren un mundo en paz, un mundo donde no haya guerras, y que están dispuestos y que nos apoyan, ¿no?, a las personas que de alguna manera tomamos una opción pues más directa en este asunto. Un mundo en paz, un mundo donde no haya guerras, donde no haya tampoco en consecuencia ejércitos, que eso es lo que pedís, que a veces también
queda como desdibujado ese mensaje, ¿no? Parece que si más lo que queréis es no ir a la mili, y no se trata, jamás se ha tratado Exactamente. de eso. Sí. Nuestra opción es clara. O sea, lo que nosotros queremos es conseguir un mundo donde no haya ejércitos. Se dice pronto, parece fácil, pero evidentemente pues esto es un trabajo muy a largo plazo, ¿no? Para ello lo que queremos es generar un debate social, ¿no? Donde esto salga un poquito a la palestra y pedir que los gastos militares se destinen a gastos sociales, ¿no? A veces, no sé, tenemos la impresión de que el mundo funciona muy bien, de que gracias a unos ejércitos podemos vivir en paz, ¿no? Pero hay cantidad de datos que afirman lo contrario, ¿no? Por ejemplo, desde que en 1945, ¿no?, se firmó el armisticio, solo ha habido 3 semanas de paz. O sea, 3 semanas a lo largo de todos estos años en los que no ha habido ninguna guerra, ¿no? Y podemos, por ejemplo, otra cosa que a mí, bueno, yo lo leí en un libro y me generó una gran inquietud, ¿no? Que fue que, bueno, un sociólogo decía que comparaba el progreso de la humanidad con el progreso de las muertes causadas en la guerra. Es decir, que según ha ido progresando la humanidad, cada vez está habiendo más muertes, ¿no? Es más, el 95% de las muertes causadas en conflictos bélicos han sido producidas desde 1500, es decir, en la que llamamos modernidad, ¿no? Sí, y podríamos... Se va refinando se va refinando el estilo de matar, ¿no? Aunque también podríamos decir, claro, han aumentado el número de víctimas, pero ha aumentado todo, porque ha aumentado la población, y por lo tanto hemos aumentado todos los colectivos, ¿no? Pero si hacemos esa comparación por cada 1000 habitantes, nos encontramos que en el siglo XX han muerto 44 personas por cada 1000 habitantes, mientras que en otros siglos, por ejemplo, en el siglo XVIII morían solo, entre comillas, solo 16, y por ejemplo antes de Cristo pues solo morían 4 por 1000, ¿no? O sea que parece que estamos aumentando cada vez más el número de personas que mueren en conflictos, ¿no? Entonces decimos, ¿y para qué están ahí los ejércitos? ¿Que nos defienden? ¿De qué nos defienden, no? Igual habría que pensar en defender, no sé, el trabajo o el bienestar, y nos dicen que nos defienden de un curioso enemigo que no sabemos dónde está y que a veces nos dicen incluso que es Marruecos, a quienes, por cierto, les estamos vendiendo armas, ¿no? Entonces, ¿qué defienden? ¿Cuál es el verdadero papel de los ejércitos ahora que Serra nos vende un inventado papel, parece, ¿no? El papel constitucional de los ejércitos, ¿no? Nosotros tenemos muy claro cuál es el papel de los ejércitos, ¿no? Yo diría que hacen 2 cosas fundamentalmente. En primer lugar, se gastan un dinero que no les pertenece, un dinero que por derecho moral corresponde a los empobrecidos de la tierra. Se están gastando casi 3 billones con B de pesetas en el Estado, y en segundo lugar, el segundo papel que cumplen es mantener este nuevo orden internacional, injusto desorden internacional, ¿no? Defendiendo los intereses de los más ricos y condenando a la mayoría de la población pues a vivir en la miseria, ¿no? Estos son los verdaderos papeles de los ejércitos. Estamos notando que tú lo tienes muy claro, y nos preguntamos si hay tanta gente que lo tenga tan claro como tú. O bueno, si la postura es la que comentábamos antes, ¿no? La de, en algunos casos también, la de evitar el ir allá. Bien, hombre, yo creo que las personas que formamos el movimiento de objeción de conciencia esto lo tenemos clarísimo, y sinceramente dudo que haya personas que están dispuestas a pasar pues un tiempo de su vida en la cárcel si no tienen unas convicciones profundas, ¿no?, de querer cambiar una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo, hombre, siempre puede haber una típica persona y que con todo el derecho del mundo haga insumisión para librarse de, bueno, pues de ir a la mili. Me parece que es totalmente legítimo, ¿no? Pero yo creo que hay una mayoría de insumisos y hombres y mujeres que hacen acciones no violentas para protestar con esto, que tienen unas convicciones muy claras, ¿no? Y no solo eso, sino un creciente apoyo social que cada vez más se da cuenta de la inutilidad y de la vergüenza que suponen los ejércitos, y que están cada vez un poquito más a nuestro lado. ¿Y cómo crees que va a evolucionar ese apoyo social? Porque sí que es cierto que ha crecido, pero por otra parte sí que es cierto también lo que comentábamos al principio, ¿no? Que ya los insumisos o todo lo que tiene que ver con el antimilitarismo cada vez sale menos en los medios de comunicación, no sale tanto como antes, y encima con lo de la profesionalización parece que el más que el menos da por entendido que no hace falta ser insumiso, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco el punto radica en lo que tú comentabas antes, ¿no? Desde muchos medios de comunicación, y quizá mucha gente también, quizá por un fallo puede ser nuestro, ¿no? Pero no sé, se ha identificado el trabajo antimilitarista, la insumisión, etcétera, etcétera, con el fin de la mili, ¿no? Entonces la gente pensaba,
o alguna gente pensaba que con el fin de la mili se acababa la insumisión, ¿no? Pero prueba de que eso no es así, prueba de que nuestras convicciones son mucho más profundas y de que nuestra apuesta por un mundo diferente es muy profunda, están pues estos nuevos juicios, están otra gente que ha desertado, está nuestro trabajo desde la no violencia, desde la educación para la paz, está el número creciente de objetores y objetoras fiscales que cada año se niegan a pagar su dinero a gastos para el gasto militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que quizá haya habido un pequeño periodo de oscurantismo en esto del antimilitarismo, pero de nuevo se está viendo cómo nuestras convicciones nos van a llegar a seguir trabajando por esto hasta realmente conseguir que todo el gasto militar se destine a cubrir necesidades sociales, y hasta que no consigamos eso vamos a seguir desobedeciendo en la línea en que lo estamos haciendo. ¿Cómo fue, Alberto, tu proceso personal, ¿no? Cuando llegas hasta el momento en el que llegaste a tomar la decisión, ¿no? Porque ahora vemos sí que lo tienes claro, sí, pero yo me meto en tu cabeza y me imagino que momentos de duda sí que tienes que tener, ¿no? Sí, bueno, yo considero el privilegio de haber podido viajar a diferentes países del sur y haber vivido de forma cercana ciertos conflictos bélicos, ¿no? Estuve en Filipinas, que allí en el sur había un conflicto, he estado en Bosnia, en Croacia, durante el conflicto trabajando en un campo de refugiados, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ver por uno mismo los conflictos bélicos, las consecuencias de la guerra que al final están provocando los ejércitos, me ha ayudado, me ha impulsado a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, cuando uno ve de primera mano cómo sufre la gente, ¿no? Uno lo puede ver por la televisión, pero cuando uno lo ve pues directamente y puede abrazar a un niño que está desnutrido, etcétera, parece que de alguna manera eso te lleva a... Bueno, te pide, ¿no? Te pide un compromiso fuerte, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve aquí y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos un ejército que se está gastando 3 billones de pesetas, ¿qué puedo hacer? Y aparece esta opción y adelante. Otra cosa terrible que se me ocurre en torno a lo que comentabas es que tú estuviste en esos sitios donde, pues en la guerra de Bosnia, por ejemplo, y seguro que la gente como tú salió mucho menos en los medios de comunicación que precisamente el ejército, los legionarios que mandaron allá supuestamente en misión de paz, ¿no? Una de las estrategias de los ejércitos en el mundo es que a partir de la Guerra Fría, cuando acaba la Guerra Fría, tienen que buscar una justificación para seguir aumentando el gasto militar y para seguir ahí en el candelero. Entonces, ¿qué hacen? Nos empiezan a vender todo esto que estamos oyendo constantemente de las misiones de paz, del ejército humanitario, etcétera, etcétera. Y otras personas que somos los que, en mi opinión, vamos allí a realizar acciones de paz, pues quedamos un poco a la sombra de estas engañosas misiones humanitarias, ¿no? Hay cantidad de ejemplos en la historia reciente del mundo en los cuales vemos que los ejércitos para nada hacen misiones humanitarias, ¿no? Quizá el ejemplo más paradigmático, porque ya ha habido un tiempo para estudiarlo, ha sido el caso de la guerra del Golfo. Nos dijeron que iban a salvar a los cubaitíes, etcétera, etcétera, y los verdaderos motivos eran el petróleo y que Israel pudiera mantener una posición hegemónica en Oriente Medio porque era el aliado de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos utilizó misiles con uranio enriquecido, generando el síndrome del Golfo en sus propios soldados, que no en los iraquíes, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta que nos venden misiones de paz, nos venden misiones humanitarias, pero que detrás de esas misiones, cuando uno profundiza un poco, generalmente unos años después de las guerras, nos damos cuenta que hay verdaderos intereses económicos de los países que intervienen ahí. Todo esto me imagino que lo vas a decir el martes de alguna manera u otra. Hombre, evidentemente lo que nosotros vamos a hacer el martes, aparte de ser juzgados porque no nos queda otro remedio, es volver a denunciar el papel de los ejércitos allí y amablemente invitar al tribunal, que son militares, a que deserten, a que se sumen a nuestro lado, ¿no? O sea, qué susto como se levante uno y... Pues no estaría nada mal, ¿no? Y sería totalmente elogiable por su parte, aunque, pues iría al paro, pero esa es otra de nuestras peticiones, ¿no? Que los militares vayan todos al INEM. ¿Y qué va a ocurrir cuando definitivamente deje de existir como tal el servicio militar obligatorio? Ahí a lo mejor sí que pierde definitivamente fuerza la apuesta por el antimilitarismo. Bien, en primer lugar tenemos que ver un poquito cómo está este proceso de profesionalización y si realmente lo van a conseguir, ¿no? Es decir, en estos momentos, en el año pasado, en el 99, solo han conseguido 1,2 aspirantes por plaza, cuando lo normal pueden ser 10, 20, 30, lo normal me refiero en otros ejércitos, ¿no? Lo cual es muy significativo de la oposición social que aquí tenemos en contra
contra de un ejército profesional. Es más, a pesar de que han conseguido 1,2, se habían gastado previamente 4.000 millones en publicidad. O sea, a pesar de haberse gastado este dinero, no han conseguido más, ¿no? Por lo tanto, lo tienen un poco difícil. Y nosotros lo que pensamos es que se van a aprovechar, pues después de las elecciones o lo que sea, para incrementar el gasto militar y así, pues seguir haciendo sus campañas de publicidad. Van a seguir cogiendo gente que no tiene nada de formación y que quizá no tiene una serie de criterios, ¿no?, ante la posibilidad de entrar o no. Pero a pesar de que aumentando mucho el gasto militar consigan la profesionalización, nosotros tenemos muy claro, pero clarísimo, y estamos convencidos y convencidas de ello, que hasta que no consigamos acabar con el gasto militar y acabar con los ejércitos, vamos a seguir trabajando y desobedeciendo en la misma línea. Se nos acaba el tiempo. Decíamos que te enfrentas a una petición de 2 años y 4 meses. ¿Suele ser lo habitual que cae, o las sentencias? Sí, bueno, la sentencia por insumisión en los cuarteles puede ser de 2 años y 4 meses a 6 años. Entonces, en nuestro caso concreto, que no a todos los desertores les han pedido lo mismo, nos piden el mínimo, por lo tanto la sentencia pues va a ser esa, salvo algo extraordinario. Lo normal sería que nos pongan 2 años y 4 meses, pero por ejemplo el jueves pasado juzgaron a otros 2 compañeros, en este caso de La Coruña, que están cumpliendo ya condena porque estaban en prisión preventiva. A ellos les pedían 2 años y 8 meses. A Unai, que es de aquí de Bilbao y que está también en la cárcel en estos momentos, le pidieron 4 años y le condenaron a 2 años y 6 meses. O sea, las condenas varían, pero suelen estar entre los 2 años y 4 meses y 3 años. O sea, que están en una pequeña lotería. Bueno, pues sí, en la medida de lo posible, que te vaya bien allí, sobre todo que te escuchen. Y bueno, nos das inmediatamente la primicia si alguno de esos señores, cuando los invites a desertar, se levanta. Por supuesto que os la daré. Muchas gracias, Alberto Estefanía, que tengas suerte, y también suerte para tu compañero que no ha podido venir, para José Ignacio Royo. Sí, gracias a vosotros.